ya que el Congreso se inauguró anoche a las 19 horas con una mesa muy importante, que también estuvo Alfredo Zayat, estuvo Mercedes Marcó del Pom, bueno, y los dos organizadores, además de Martín Burgos también. Así que, en fin, todas las formalidades de la apertura del Congreso las planteamos en el día de ayer. Incluso, bueno, hicimos un homenaje porque se cumplió un aniversario del fallecimiento del fundador de este Centro Cultural, Florial Gorini, y voy a pedir un aplauso a modo de homenaje para tres grandes compañeros, amigos y luchadores economistas que este año han partido: Héctor Valle, Julio Olivera y Aldo Ferrer. Estamos, sí, muy felices porque charlábamos recién, el Congreso, el tercer Congreso ha ido creciendo desde que pensamos el primero de este núcleo de economistas autodenominados economistas heterodoxos que hicimos hace 3 años. Bueno, ha crecido en volumen en la cantidad de ponencias de economistas fundamentalmente, aunque también hay de otras disciplinas que no solo son de aquí de la ciudad, sino de otros lugares del país. Hay una cantidad enorme de centenares y centenares de economistas fundamentalmente que se han inscrito y que están participando hoy y mañana en las 23 o 24 mesas temáticas donde se presentan las ponencias, se debaten y se discuten, que obviamente ese debate alrededor de los temas que interesan en este momento, que son desafiantes, son debates trascendentes y ricos que nutrirán las conclusiones de este evento que, en fin, se ha transformado en el Congreso de Economía, yo diría, de este espacio, porque después está el de IDEA y el de todos los otros, es el Congreso con más grado de representatividad y participación de este sector de la economía. Hoy yo podría decir acerca del eje principal de este Congreso, que es el de la economía continental latinoamericana, con vistas a discutir una estrategia común en el continente, que ya no se trata solamente de una cuestión simbólica, retórica, relacionada con nuestra historia común y el destino común de los pueblos del continente, sino que está muy relacionada con los últimos lustros, con los últimos 15 años, que desde el triunfo de Hugo Chávez en el 98 se abre una nueva fase en la historia de América que, además de los acuerdos políticos, de la solidaridad continental, política, diplomática, también inevitablemente requiere de juntos renovar el pensamiento económico para contribuir precisamente a la lucha política de todos los pueblos del continente. Decía que podríamos decir como Fray Luis de León, como veníamos diciendo, porque en la última intervención de Axel del año pasado dijo: nosotros nos debemos un debate sobre la economía del continente, los temas, los desafíos del continente. Y la verdad que obviamente nos pareció muy interesante, porque si bien en los anteriores se tocan, se discuten y se enmarcan en el plano continental los debates económicos, ya en este es el eje central. Y hacía falta, en aquel entonces que teníamos un momento en nuestro país de avance de los sectores progresistas y que participamos del gobierno nacional, y hace falta ahora, quizá más aún, que estamos en un momento de repliegue como consecuencia de la derrota del mes de diciembre, de forma tal que aquí estamos entonces aceptando el reto que de algún modo planteó Axel el año pasado,
y que está siendo motivo de este debate. Así que, como nosotros ya hablamos ayer con Martín, hoy van a ser los dos invitados quienes van a hablar, y por supuesto, si tenemos tiempo, vamos a ver si podemos también al final hacer una ronda de preguntas a los efectos de que tenga ese matiz también el debate. Así que lo invitamos al diputado Carlos Heller que haga uso de la palabra. Bueno, anda, eso sí. ¿Se escucha? Sí. Bien. Yo no puedo decir que felicito a los organizadores porque nadie va a creer que no me siento parte del evento. Así que, pero a los que específicamente tienen la responsabilidad de llevar adelante este tercer congreso, efectivamente creo que cabe una felicitación y un aplauso porque esto ha sido... Y además porque sucede en un momento en el que uno podría decir que estas cosas hacen falta, las necesitamos. Nos planteamos una reflexión sobre teoría económica regional y podemos entrarle por un montón de lados. A mí se me ocurrió ir un poco para atrás. Uno muchas veces está tentado de mostrar qué dijo antes, para encontrar también los hilos conductores y la posibilidad de afirmar lo que dice para adelante. Y encontré una nota que me hicieron en una revista de negocios, en realidad, que me la hicieron en septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado, es decir, antes de la primera vuelta, me faltaba más o menos un mes para la primera vuelta. Y lo que me preguntaba el periodista era cuál era el balance que yo hacía de los 12 años de gestión en términos de logros y de asignaturas pendientes. Y yo dije, los gobiernos de Néstor y Cristina han sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país, pero que al mismo tiempo solo pueden entenderse como la expresión nacional de un proceso regional. Tras un cuarto de siglo de políticas neoliberales aplicadas en todo el continente, en general a través de sangrientas dictaduras cívico-militares, pero también con gobierno electo por voto popular, el triunfo de Hugo Chávez abrió una nueva época en nuestro continente. Y más allá de matices, digo, ¿cuáles son los rasgos? La decisión política de impulsar el proyecto pendiente de Patria Grande, expresado a través de la ampliación del Mercosur, la conformación de la UNASUR, de la CELAC, del ALBA. En este marco, una propuesta de inserción en el mundo desde una posición de autonomía y soberanía regional, alineándose a nuevos bloques del sur, BRIC, ASEAN más China, etc., y desafiando el orden unipolar instalado tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. La voluntad de reformular el Estado y sus relaciones con la sociedad civil hacia un orden más justo y democrático, y con ello el lugar de la política como instrumento de transformación de la realidad en un sentido emancipador. La configuración de democracias protagónicas y participativas a través de la reparación de buena parte del daño realizado por las políticas previas y la novedad de la extensión de los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales. En ese marco, cabe consignar que el gobierno argentino en estos años ha logrado indudables conquistas para las mayorías populares. Y las enumero. La defensa de una política exterior de unidad latinoamericana y caribeña, así como la confrontación inteligente y sostenida contra los sectores más retardatarios del capitalismo especulativo. La promoción de la política de memoria, verdad y justicia, reconocida en el mundo como un caso único que se asienta en la incansable lucha de los organismos de derechos humanos y las organizaciones populares. El despliegue de políticas económicas y sociales que sacaron al país del deterioro productivo y la flagrante injusticia distributiva expresada en inaceptables indicadores de mortalidad infantil, miseria, pobreza, desempleo y desigualdad, el desarrollo de políticas culturales capaces de recuperar nuestro acervo identitario, la ampliación de nuevos derechos de género, generacionales, etcétera, que constituyen una inédita base subjetiva, cultural e ideológica,
para avanzar en nuevas transformaciones sociales de contenido e inspiración emancipatoria, la expansión de las voces de lo público a través de la sanción de leyes paradigmáticas, aunque cumplidas solo parcialmente, como la Ley de Servicios Audiovisuales, la incorporación a la militancia política de las viejas y las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando se planteaba cuáles eran las asignaturas pendientes, decíamos, dado que todas las luchas no pueden darse al mismo tiempo, quedan asignaturas pendientes para profundizar el rumbo emprendido. Puntualmente anotamos: reforma tributaria integral, reforma del sistema financiero a través de una ley de servicios financieros, revisión del modelo productivo extractivista agrícola-ganadero, nacionalización de los sistemas de educación y salud, reformas profundas de la fuerza de seguridad, difusión más amplia y sostenida del modelo cooperativo, tanto en materia de economía social como de democratización de la educación. Ahora bien, es preciso advertir que los cambios realizados y las asignaturas pendientes solo pueden resolverse continuando el camino emprendido, su rumbo, su inspiración, su orientación, sus grandes definiciones ético-políticas. Siempre será menester revisar instrumentos, repasar tácticas, reformular movimientos para avanzar, mas solo en el marco del camino emprendido por Argentina y nuestra América será posible dar respuesta a lo que falta. Creo que alcanza como una definición respecto del proceso que hemos vivido en estos 12 años. Hoy nos encontramos con un cambio de rumbo absoluto, es decir, el país ha comenzado a desandar en cada uno de los temas, en todos los temas, todo eso que se construyó a través de los 12 años, no exento de dificultades, de errores, de fallas, de insuficiencias, etcétera, etcétera, pero que iba en una dirección determinada. Y entonces, también tratando de identificar qué es lo que le pasa hoy, qué está sucediendo hoy en la Argentina, también se me ocurrió recurrir a algunos documentos históricos. Y entre esos documentos históricos encontré un interés, otras veces alguno por eso me lo escuchó, les pido perdón, pero es que es buenísimo. Un reportaje que Felipe Piña le hace a Martínez de Oz en el año 95. Digo esto porque efectivamente él ya no tenía nada que ver con la gestión, estábamos en pleno menemismo, en la mitad de los 90, y dice cosas como esta: de manera que el programa económico anunciado el 2 de abril del 76 estaba basado en 3 pilares fundamentales. Uno era la reforma del Estado, o sea, el redimensionamiento y redefinición de las funciones del Estado, que a la sombra de un estatismo muy fuerte desde hacía ya más de 30 años, había crecido sobremanera y habría prácticamente invadido todas las funciones propias y ajenas de las privadas. De manera que había que reducir el Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, fortalecerlo en sus funciones específicas, como puede ser administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores y, concurrentemente con el sector privado, educación y salud pública. O sea, el primero era el principio de la subsidiariedad del Estado que regía. El segundo pilar del programa de la dictadura era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea que veníamos también desde hace un largo periodo con una economía cerrada, basada sobre el principio de la autarquía del poder, creernos que podíamos desarrollarnos con independencia del resto del mundo y con las actividades económicas, sobre todo las industriales, con un sobreproteccionismo, un exceso de subsidios, un exceso de no dejar actuar a la libre competencia, que por un lado ahogaba la iniciativa privada y por otro permitía crecer a la misma indebidamente en provecho propio e individual y no teniendo en cuenta el bien general. Y el tercer principio era un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible, considerando que la inflación es el más injusto de los impuestos que afecta a los sectores de menor ingreso, desestabiliza una economía, porque afecta a todos los precios relativos, produce grandes traslados de ingresos de un sector a otro, de acuerdo a cómo son los movimientos, o sea, una situación realmente negativa y contraria a permitir un crecimiento ordenado y sano de la economía del país. Cualquier parecido con estos tres ejes... Una realidad. Esto lo dijo hoy el ministro.
Esto, claro, por eso digo. Pero tiene otra cosita que es jugosísima de esa nota, porque tiene una enorme actualidad, en mi opinión. La otra pregunta muy frecuente, dice, que le hacían, es si es necesario para llevar adelante un cambio tan profundo como pasar de una economía estatizada, casi al máximo, a una economía de mercado que se busca liberalizar todas las actividades para lograr un mayor crecimiento y mejor producción, si es necesario un gobierno de fuerza, un gobierno de facto para poder hacer esto, y solamente se puede hacer, por ejemplo, con un gobierno sin Congreso. Y mi contestación era siempre la misma: lo único que hace falta es la decisión política. Y ponía como ejemplo lo que sucede en Inglaterra con el programa de la primera ministra Thatcher, que en plena democracia parlamentaria estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro. Dice, un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena, al no haber sido votado por la población. En cambio, tomemos el ejemplo actual. Un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa, mucho más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Otra vez, cualquier parecido con la realidad. Ahora, nos acercamos en el tiempo y por allá por el año 2009 se crea una entidad, AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que saca un documento fundacional que llama Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos. Miren lo que dice. El desenvolvimiento de los negocios en la Argentina, así como la puesta en marcha de proyectos de inversión, requiere necesariamente un marco de previsibilidad en las reglas del juego. El ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. En una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. El Estado tiene que establecer reglas del juego claras y hacer cumplir las leyes. El canchero, que dice Macri actualmente cuando define el rol del Estado. Dentro de ese marco, su injerencia en el ámbito propio de las actividades privadas, interviniendo en la toma de decisiones empresarias, no contribuye a dinamizar la economía del país ni resulta un aporte al desarrollo económico. El derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país, ya que sin garantía de la propiedad privada no existen incentivos para realizar inversiones productivas. Reconocer el sentido de la rentabilidad, dice, libertad de precios absoluta en un marco competitivo, presión impositiva razonable y equitativa, que desde luego es bajarla, es necesario hacer una reducción de las retenciones de los productos agropecuarios, dice en el programa la AEA. Y un poco más cerca en el tiempo se crea otra entidad, porque esta AEA agrupaba empresas, pero se crea otra nueva entidad que se llama el Foro de la Convergencia Empresarial, donde aparecen todos los amigos, ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, APRESIT, Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, ABA, Asociación de Bancos Argentinos, ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ADE, Asociación de Dirigentes de Empresas, etcétera, etcétera, ¿no? AEA, también AmCham, Cámara de Comercio de Estados Unidos y Argentina, una larga lista de organizaciones. ¿Qué dice este Foro de la Convergencia? Que ya se presenta en sociedad allí por el 2013, es decir que ya estamos cerquita de acá. El rol del Estado es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y su sustento. Las funciones del Estado son varias y muy amplias: el ejercicio de la defensa y la integridad territorial de la nación, así como el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores, la protección de la vida, la libertad, los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación y la salud. Es decir, que su actuación debe estar circunscripta al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones, en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas, en definitiva, toda aquella conducta que exteriorice abuso de poder y que quiebre el marco de previsibilidad que debe encuadrar su accionar. El marco de intervenir el Estado, dice,
tiene que intervenir sin interferir en la actividad del sector privado y solo en aquellos emprendimientos que pueden ser desarrollados por porque los privados no se ocupan. En definitiva, dice, resulta imprescindible circunscribir adecuadamente el rol del Estado, orientado a la necesidad de vivir en una sociedad con reglas claras y no sometida a la voluntad discrecional. El Estado debe tomar sus decisiones con independencia de cualquier grupo de interés privado. Le cabe al Estado establecer reglas del juego, sigue insistiendo siempre en lo mismo, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social. Es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencia arbitraria del gobierno, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información indispensable para el mejor uso de los recursos por parte de todos los actores económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero mostrar con esto? Creo que está clarito, hay un hilo conductor que podríamos ubicar en 3 tiempos, que es la dictadura militar, lo que sucedió en los 90 y lo que ha comenzado a suceder en la Argentina a partir de diciembre del año pasado, inspirado en estos centros, verdaderos centros de poder, que además construyen ideología, que instalan cuestiones como si fueran verdades absolutas, y, por ejemplo, nos quieren hacer creer esto de que estuvimos viviendo una fiesta y que esa fiesta es irreal, que la Argentina no está en condiciones de vivir, sus habitantes, nosotros, sus ciudadanos, como artificialmente estábamos viviendo hasta fines del año pasado. Ahora, cuando uno escucha con Axel ahí en las reuniones de presupuesto a los ministros que desfilan para dar sus informes y defender este presupuesto, es un presupuesto claramente neoliberal, de retroceso en la mayoría de los campos donde se ha avanzado, podría decir, lo digo por mi cuenta, que por fin encontré la pesada herencia. Resulta que la pesada herencia es un país fuertemente desendeudado, porque vino un secretario de Estado que nos dijo que estamos en condiciones de seguir endeudándonos con tranquilidad, porque no solo la deuda que tomamos no nos hace nada, porque sigue siendo muy poca, sino que podemos tomar, creo que dijo, 150.000 millones de dólares más, tanto es el desendeudamiento que ha dejado la pesada herencia. El segundo ítem que dejó la pesada herencia es un país con pocos desempleados. Esto es muy grave porque una fuerza laboral con poco desempleo es una fuerza laboral combativa que lucha por sus cuestiones. Todos sabemos que, entre otras cuestiones, contar con una masa de desempleados es una fuerte herramienta disuasoria. Por eso el ministro de Hacienda, el presidente y el ministro de Trabajo, junto con algunos empresarios como Paolo Roca, dicen, bueno, tienen que decidir entre empleos o salarios, digan qué quieren. Quieren mejores salarios, tienen que ser para menos gente, no alcanza para todos. Y la tercera cosa que creo que hemos descubierto es que la Argentina tiene un problema de competitividad porque paga los salarios más altos de América Latina. Síntesis, la pesada herencia es país desendeudado, bajo desempleo y los salarios más altos de América Latina. Esto es lo que nos vinieron a decir que hay que modificar porque eso es una ficción y no se puede sostener. No se puede sostener porque del lado de una demanda exacerbada es insostenible porque no se genera la inversión necesaria, nos dicen. 2 cuestiones. La Argentina hoy está funcionando con una capacidad instalada utilizada del 63% según datos oficiales dados por el INDECO, por algún organismo los otros días. Es decir, que hay casi un 40% de capacidad instalada ociosa. Absolutamente claro entonces que un incentivo del lado de la demanda hace crecer la economía. No es cierto que la economía no puede crecer si previamente no hay un proceso de inversión. Segundo dato, falso. La inversión promedio en la Argentina ha estado en los niveles de la región. No es cierto que no ha habido inversión. El promedio de la región creo que es 21% y el promedio de la Argentina, Axel debe tener más precisión que yo en esos datos, pero que está por el 19%, alrededor del 19%. Así que tampoco es cierto.
Digo esto porque son todos los tabúes que se instalan permanentemente. Para completar y no ser demasiado largo, como siempre, nos dicen cosas y nos van haciendo promesas y nos van corriendo los escenarios. Yo suelo decir que el neoliberalismo tiene una característica, es la famosa de estamos mal pero vamos bien. Y entonces siempre nos presenta un presente lleno de dificultades, en el que hay que hacer sacrificio, hay que sufrir y demás, pero más adelante viene la felicidad. Hay un lugar allá donde está el arco iris, que está la fuente de todas las felicidades. Y esto lo vemos en los informes del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, cuando hace incluso las estimaciones de la evolución de la economía mundial, todas las estimaciones que va sacando cada 3 meses son en corrección a la baja del dato que dio 3 meses anterior, pero con una estimación positiva en lo que va a pasar el año que viene. Pero léanlo y van a ver que es infalible. Acaban de dar un último informe que se parece absolutamente a esto que estamos diciendo. Quiero decir de paso, con un poco de ironía sin duda, que el otro día el ministro de Hacienda dijo que no hay por qué hacerle caso al fondo. No fue un acto de soberanía. En realidad estaba diciendo que este gobierno no necesita hacerle caso al fondo porque piensa exactamente igual. Y entonces no hace falta, no necesitan hacerle caso al fondo. Las recetas del fondo son los lineamientos de la política que este gobierno tiene en ejecución. En el informe de perspectivas económicas globales que se lanzó en el marco de la asamblea del fondo, los expertos estiman que nuestro país terminará este año con un crecimiento negativo de menos 1,8. En abril estimaba menos 1 el Fondo Monetario. Y el gobierno en el presupuesto estima 1,5. Quiero decir que el ministro Prat